Página 403. Trabajo, una historia de cómo empleamos el tiempo, por James Sussman, 2020. Capítulo 14. La muerte de un asalariado. 14.2. Trabajar de más provoca demencia. Hoy en día, en países como Gran Bretaña y Estados Unidos se habla mucho más sobre cuestiones de salud mental en el lugar de trabajo. Y con razón, si hay que fiarse de las estadísticas. En Gran Bretaña, la Comisión de Salud y Seguridad declaró que en 2018 se perdieron cerca de 15 millones de días de trabajo debido al estrés, la depresión y la ansiedad vinculados al lugar de trabajo, y que de una fuerza laboral total de 26,5 millones de individuos, casi 600.000 afirmaron que ese año habían sufrido problemas mentales relacionados con el trabajo. 7. Pero a partir de estos datos es difícil saber si la razón por la que en muchos países se diagnostican más problemas de salud mental en el lugar de trabajo se debe a que ahora se tiende a considerar patologías lo que antes se consideraban formas de estrés y ansiedad perfectamente normales. Y una manifestación particularmente importante de la tendencia a patologizar es la aceptación generalizada de que el workaholism, la adicción al trabajo, es una enfermedad real diagnosticable con consecuencias potencialmente fatales. Nacido en Greenville, Carolina del Sur, en 1917, el pastor Wayne Oates sacó el mayor partido posible de una infancia empobrecida a cargo de su abuela y su hermana mayor, mientras su madre trabajaba largos turnos en una fábrica de algodón local para salir adelante durante la Gran Depresión. Pero su arraigada fe cristiana le enseñó a estar agradecido por lo que tenía, y más tarde le dio la resolución necesaria para dedicar su energía a reconciliar el mundo laico de la psiquiatría y la psicología con sus convicciones religiosas. Autor prolífico que escribió 53 libros, además de forjarse una destacada carrera como conferenciante en el Seminario Teológico Baptista del Sur en Louisville, Kentucky, vio algo de su propia compulsión, a trabajar incesantemente en el comportamiento de algunos alcohólicos a los que trataba, y acuñó las palabras workaholic, adicto al trabajo, y workaholism, adicción al trabajo, para describirlo. Publicado originalmente en 1971, The Confessions of a Workaholic está descatalogado y su consejo paternal hace tiempo que se olvidó, pero su neologismo workaholic entró al instante en nuestro vocabulario cotidiano. Poco después de la introducción del término, la adicción al trabajo se convirtió en un nicho de la psicología muy controvertido, marcado también por la ausencia de acuerdo sobre cómo definirlo o medirlo, no digamos ya cómo tratarlo. Algunos insisten en que se trata de una adicción como el juego o las compras algunos, una patología como la bulimia algunos, un patrón de comportamiento y otros, un síndrome, nacido de la infeliz unión de una elevada energía y una baja satisfacción laboral. Como no existe una definición ampliamente acordada de workaholism, hay muy pocas estadísticas útiles que indiquen su prevalencia. El único lugar donde se ha llevado a cabo un trabajo estadístico sistemático es Noruega, donde los investigadores de la Universidad de Bergen desarrollaron una metodología de cálculo a la que llamaron la escala de adicción al trabajo de Bergen. 8. El cálculo de Bergen, que recuerda a los test de psicología que hay en las revistas frívolas de las salas de espera, requiere asignar una puntuación numérica basándose en las respuestas estandarizadas a 7 afirmaciones simples, como te estresas si te prohíben trabajar o priorizas el trabajo frente a las aficiones y las actividades de ocio. Si respondes siempre o con frecuencia a la mayoría de esas preguntas, entonces, razonan los autores del test, probablemente eres un workaholic. El grupo de investigación de Bergen utilizó los datos de las 1124 respuestas a la encuesta y los cruzó con una serie de otros test de personalidad. Al final, llegaron a la conclusión de que el 8,3% de los noruegos eran workaholics y que el workaholismo era más frecuente en los adultos entre 18 y 45 años, y era mucho más probable que afectara a personas consideradas por lo general agradables,
intelectualmente motivadas o neuróticas. También advirtieron que la tasa de prevalencia era lo suficientemente alta como ser considerado un problema de salud pública. De la misma manera que John Lubbock pensaba en la investigación científica minuciosa y la escritura de largos monográficos como una forma de ocio, para muchos de nosotros la única distinción entre el trabajo y el ocio es si nos pagan por hacer una actividad o si la hacemos porque queremos, y con bastante frecuencia pagando con dinero ganado en trabajos normales. Teniendo en cuenta el tiempo dedicado a ir y volver del trabajo, y a hacer actividades esenciales en el hogar como comprar, limpiar y cuidar de los niños, trabajar una semana estándar de 40 horas no deja demasiado tiempo para el ocio. No es de extrañar que la mayoría de la gente que tiene un trabajo a jornada completa dedique la mayor parte de su tiempo libre a actividades de descanso y pasivas como ver la televisión. Pero a diferencia de los primeros días de la revolución industrial, la mayoría de los empleados tienen los fines de semana para ellos, así como varias semanas de vacaciones anuales pagadas. Y mucha gente decide no pasar esas preciosas horas descansando, sino utilizarlas para hacer un trabajo que escoge. Además de quienes se abstraen con los videojuegos, que con frecuencia implican actividades que imitan el trabajo real, muchas de las aficiones más populares que la gente elige para pasar su tiempo libre implican hacer trabajos por los que en el pasado les habrían pagado o que otra gente todavía cobra por hacer. Así, si bien pescar y cazar eran un trabajo para los cazadores-recolectores, ahora son actividades de ocio caras pero muy populares y para los agricultores cultivar vegetales o cuidar el jardín eran trabajos odiosos, ahora para muchas personas es una forma de placer muy satisfactoria y si en el pasado coser, tejer, la alfarería y la pintura eran una fuente de ingresos muy necesarios, ahora la gente halla paz en sus ritmos relajantes y con frecuencia repetitivos. De hecho, muchas aficiones y actividades de ocio entre ellas la cocina, la cerámica, la pintura, la herrería, la carpintería y el mantenimiento del hogar, implican el desarrollo, perfeccionamiento y uso de la clase de habilidades manuales e intelectuales de las que hemos dependido durante nuestra historia evolutiva, y que están cada vez más ausentes en el lugar de trabajo moderno. Otra razón por la que los psicólogos han tenido problemas para definir y medir el workaholism se debe a que, desde que las personas se han congregado en las ciudades, muchas han considerado su trabajo como algo más que un simple medio para ganarse la vida. Cuando Émile Durkheim contempló las posibles soluciones al problema de la anomia, reconoció que las relaciones forjadas en el lugar de trabajo podían ayudar a construir la conciencia colectiva que en el pasado había unido a las personas en comunidades de aldea pequeñas y bien integradas. De hecho, una de las soluciones que propuso para hacer frente a los problemas de la alienación social en las ciudades era la formación de gremios de trabajadores similares a los cientos de collegia que se crearon en la antigua Roma. No era una sugerencia frívola. Los collegia de artesanos romanos no solo eran organizaciones comerciales que presionaban en favor de los intereses de sus miembros. Jugaban un papel vital en el establecimiento de una identidad cívica para los humilores las clases bajas, basada en el trabajo y después en su vinculación a jerarquías más amplias que ligaban a la sociedad romana. En muchos sentidos, los collegia funcionaban como aldeas autónomas dentro de la ciudad. Cada una tenía sus costumbres, rituales, formas de vestir y festivales, y sus propios patronos, magistrados y asambleas generales inspiradas en el Senado romano, que tenían poder para emitir decretos. Algunos tenían incluso sus propias milicias privadas. Pero por encima de todo, eran organizaciones sociales que vinculaban a la gente en microcomunidades estrechas basadas en el trabajo, los valores, las normas y un estatus social compartido, y en los que era frecuente el matrimonio entre sus miembros, y estos y sus familias socializaban sobre todo entre sí. Ahora muchas personas están acostumbradas a vivir en grandes urbes con sistemas de transporte masivos que permiten que nos movamos de un lado al otro de la ciudad mucho más rápido de lo que nunca pudieron hacer los romanos.
muchas también están acostumbradas a tener un dispositivo a mano que les permite formar comunidades dinámicas y activas independientemente de la geografía. Aún así, la mayoría de los habitantes de las ciudades modernas todavía tienden a incorporarse a redes sociales sorprendentemente pequeñas y con frecuencia difusas, que se vuelven sus comunidades individuales. Cuando el paleoantropólogo Robin Dunbar sostuvo que el cotilleo y el acicalamiento tuvieron un papel central en el desarrollo de las habilidades lingüísticas de nuestros antepasados evolutivos, basó parcialmente su argumento en un análisis de la relación entre el tamaño y la composición del cerebro de las diferentes especies de primates y la complejidad de los grupos de redes sociales activas que cada especie solía mantener. Observó una clara correlación. Extrapolando los datos de otras especies de primates, Dunbar calculó que basándose en el tamaño del cerebro humano la mayoría de nosotros seríamos capaces de mantener redes activas de unos 150 individuos, y tendríamos problemas para gestionar más porque la actividad de seguir las interacciones e interrelaciones era demasiado compleja. Cuando estableció una correlación entre esto y los datos sobre el tamaño de aldeas que habían reunido antropólogos en todo el mundo, el tamaño de las redes sociales de los cazadores-recolectores como los Jubarra o Ansis y los Adzabes, e incluso el número de amigos con los que la gente se relaciona activamente en las redes sociales como Facebook, resultó que en general estaba en lo cierto. La mayoría de nosotros seguimos manteniendo relaciones activas con alrededor de 150 personas en un momento dado. 9. Página 409.